Muy buenas tardes, me presento, soy Johnny Asunción Valencia y hoy les estaré presentando un proyecto de aula. Comencemos. El fundamentalismo religioso es las creencias de que hay un conjunto de religiones que demuestran la verdad de la humanidad y la deidad. Esto tiene una interpretación literal de los textos y prácticas que demuestran sobre esta verdad. En realidad hay 4 religiones que son las más numerosas del mundo. En esas están el cristianismo, que es la mayor religión con 2.300 millones de fieles, y dentro de este está el católico, que es la religión con 1.300 millones de creyentes, y el islam con 1.600 millones que profesan musulmán, el hinduismo con 1.000 millones de fieles, el budaísmo con 500, y al final hay 1.100 millones de personas que no profesan religión, y esto nos da un total de una suma del 95% de la población mundial. Siguiente. Las características se componen de 8. Ya como hemos hablado de la interpretación literal, también existe que en algunas religiones la mujer no es reconocida, como la católica y la cristiana, en la cual una mujer no podría estar en púlpito a predicar, siendo ya una mujer que conoce sobre la religión. O algunas religiones que no reconocen a la mujer como si fuera la principal, sino que es el hombre el que da el aporte. Entre estas podemos también destacar que está el antimodernidad. Las religiones no les gusta, digamos, esas series de ciencia ficciones, cosas que no tengan que ver con su Dios, entonces esos las rechazan. Otras podrían ser que ellos no se sienten aludidos porque son como un grupo minorista, se creen, pero en realidad son más mayoría, porque no, la religión no cree que, las personas no creen que están bien vistas estas religiones, pero ellos se sienten aludidos. Y otra sería que ellos, como son líderes, ellos pueden difundir sus pensamientos a una persona hasta hacerla creer que es mal, si es mal comer cerdo, si es malo vivir ciertos días. El 31 de octubre como tal es un día de Halloween, ese día es malo para ellos porque ya como un día satánico en el que en realidad se disfrazan personas. Eso estaría mal en vista en su religión, porque ellos lo interpretan de esa manera. Otra sería que no son anti-tecnología, ellos sí usan la tecnología para difundir sus conocimientos, pero están en contra de las formas en las cuales usan otras personas que no sean aparte de la religión. También está la interpretación verdadera, en realidad ellas, la religión lo toman como la verdad única según la interpretación que ellos la den. Vamos con la siguiente, que es desplazamiento e inmigración. Desplazamiento es aquella persona que se ve obligado a irse de su residencia por amenaza a su vida. Esto se da muy evidente cuando una persona no puede estar en su país y le toca irse por situaciones que dependen de su vida. Uno podría ser como los cambios catastróficos climáticos que pueden afectar su lugar de residencia y le toca mudarse. Otro sería como la guerrilla que viene a confrontarlo a usted, entonces le toca irse de su residencia sí o sí. Otro punto es desplazamiento interno. El desplazamiento interno es aquella persona desplazada que tiene que irse de su residencia por conflicto armado, así como los campesinos que tienen que ir, pero se quedan dentro del país, o sea, no se van del país, están dentro del país, solo cambian de residencia. Esto se da mucho también con los indios que viven en ciertas zonas y por sus recursos les toca desplazarse porque algunos colombianos se necesitan ese recurso y les quitan ese poder que tienen ahí. Otro es el migrante. El migrante es la persona que no está obligada a irse, pero por diferentes circunstancias lo realiza. En realidad esto sería con los venezolanos porque tienen una estamplación en su país, porque presentan que no están obligados a irse, pero sus condiciones de vida no son las óptimas para poder vivir en este. Entonces les toca migrar de este país a otro. Otro que sí se da muy evidente es los refugiados. Estos son los que se representan porque eh, están huyendo del conflicto por una violación de los derechos humanos y
salen en busca de otro país, en busca de protección de otros países. Eso se dio mucho en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, que Hitler estaba matándolos o los metía en campos de concentración. Entonces, si ellos tenían la posibilidad de escaparse, ellos les tocaba irse del país porque estaban vulnerando sus derechos humanos, entonces se estaban refugiando en otro país. Ahorita les vamos a hablar sobre las organizaciones. La OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, esta da apoyo al gobierno en proyectos de alto impacto social. Y la ACNUR es la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Refugiados, en la cual ellos tienen la autoridad de poder intervenir para proteger los derechos y bienestares de estas personas. Y las cifras es que el desplazado global, según la ACNUR, en 2018 la cifra fue de 70,8 millones, los refugiados 25,9 millones. El origen de esto es la tercera parte, proceden de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Esto nos hace, y en el 2009 pasó de 43,3 millones a 70,8 millones en el 2018. La mayoría de parte de esto entre el 2012 y 2015. Entonces, en esas fechas tuvo que haber habido mucho conflicto para que la gente tuviera que haberse ido, tanto refugiados, porque en su país los estaban cazando, los estaban matando, entonces tenían que escapar de su país. Los límites de crecimiento. En el 1932 se crea un informe de los límites de crecimiento que la MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ellos presentan este informe para demostrarle al mundo que tenemos que tener plantean que tienen que tener un crecimiento de la población, industria, producción de alimentos y alimentos de la energía estable. Digamos que llegamos hasta un punto en la cual en ese año podríamos retroceder si tomábamos ciertas medidas, porque la población y esas características no se podrían mantener. Entonces deberíamos tener algo para implementar. La gente no hizo caso, los países no pusieron mucha atención y se vuelve a presentar un nuevo informe en el año 1992. 20 años después se presenta un informe todavía aún más pesimista, y estos no hacen caso omiso a este informe. Entonces, en el año 2004, 30 años después, hacen otro nuevo informe aún todavía más pesimista para los siguientes lectores, que tuvieran en cuenta estas críticas, amenazas que pueden afectar tanto nuestra vida, y al final nos podríamos extinguir si seguíamos con estas conductas que nos están llegando a culminar nuestra vida y también las vidas futuras de las siguientes generaciones. Entonces, en el año 2012 se presenta el último informe, que fue después de 40 años, en la cual esta última actualización da los siguientes informes de crecimiento, en la cual la población, el consumo de alimentos, uso de energía y consumo de bienes son el problema central insostenible, en la cual los países tienen que buscar una manera de sostenibilidad amigable con el ambiente para poder seguir subsistiendo. El desarrollo sostenible comienza con las ODM, que los presenta la ONU, que presentaron 8 acuerdos, en la cual del 2010 al 2015 se debían realizar. Eso al final no se complementaron todos, y en el 2015 al 2030 se presentaron los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual presenta que la humanidad tiene que estar dispuesta a satisfacer sus necesidades sin comprometer las necesidades futuras de las próximas generaciones. Esto cabe recalcar porque si seguimos consumiendo así como estamos el planeta, los bienes naturales, igual como los recursos y ciertas cosas, podríamos estar comprometiendo estas diferentes niños, esta siguiente generación que nos procede, ya que no estamos haciendo buen uso de estos recursos. Las ODS
no plantearon 8, cogieron las 8 que ya estaban antes de las ODM y implementaron 9 más, siendo ya 17 objetivos. Entre ellas está la número 12, que se trata de la producción y consumo responsable. La producción y consumo de la ODS número 12, esta trata sobre los métodos de consumo y producción, que en realidad tendríamos que cambiarlos porque se están produciendo 2.100 millones de toneladas de desechos al año y se recicla solo el 16%, 323 millones de toneladas. Esto cabe recalcar que tenemos que mejorar, ya que en el reciclaje tenemos que pasar del 16 al 20, de poco a poco del 25 hasta el 30%, porque se está desperdiciando mucho. Y también se da una gestión de eficiencia de recursos, en la cual la eliminación adecuada de estos podría tener un gran impacto en los desechos tóxicos, como los salones de salón. Ahorita se están implementando en Bogotá, que están viniendo algunos temas de sanidad y están recogiendo el pelo. Esos son desechos tóxicos porque no se sabe que pueda tener el pelo. En otras ciudades como Cali o Palmira o Payán, así, no se están tomando estas medidas. Eso ya se está implementando a poco para que se haya un mejor uso de estos residuos. Y en desperdicio de alimentos nos damos cuenta que para lograr el hambre cero, que es el objetivo que se está buscando, Estados Unidos es el país que genera más desechos por persona, 239 millones. Entonces debemos de reducir esta cantidad de consumo, en la cual cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas, mientras 2.000 padecen de hambre. O sea, estamos desperdiciando lo que una persona podría utilizar para comer. Eso se ve muy evidente en algunos colegios de institución pública, en la cual se tiene su alimento por la tarde y se desperdicia mucho alimento. Y a la vez también los profesores no pueden usar uso de este alimento, aunque existe el plato, se es mejor desperdiciarlo, porque si no les cobran una multa si ellos comen en el restaurante. Entonces no les dejan consumir lo que hay y eligen mejor desperdiciar. Bueno, y al final estamos con la educación para el desarrollo sostenible. Se cree que el mundo tendría que tener un conocimiento sobre las ODS para llegar a cambiar sus estilos de vida para tener una armonía con la naturaleza. Los grupos económicos. Los grupos económicos es una forma de red de negocios en la cual una minoría de inversión de accionistas son los mayoristas. Es como el Grupo Aval. El Grupo Aval tiene bancos como Banco Bogotá, Banco Occidente, el Banco Avillas y el banco de... No es banco, sino que es... y tiene otros bancos. Y la inversión extranjera es la inversión de los extranjeros a Colombia. No puede ser residente dentro del país y hacen inversiones a este. O sea, digamos, si yo soy de Estados Unidos e invierto a Colombia, pero no puedo vivir en Colombia. Si yo paso a vivir a Colombia, ya no sería una inversión extranjera. Existen dos tipos de modalidades: la inversión extranjera directa y la inversión por portafolio. La inversión extranjera directa son personas naturales o jurídicas que invierten al exterior, pero no son residentes del país que están invirtiendo. Estas pueden hacer inversiones por acciones o por participación de una empresa establecida o constituida. La inversión de portafolio es diferente porque se realiza en valores escritos o en emisores RNBE. La inversión extranjera, como ya la hemos acabado de comentar, tiene una relación entre crecimiento e inversión extranjera directa, en la cual se aumenta la disponibilidad de tecnología y esto ayuda a la competencia con empresas extranjeras y la fácil acceso a recursos que tienen más recursos financieros internacionales. Y de acuerdo con la OCDE, para el 2020 se espera que se haya una reducción de estas inversiones del 30% en el mundo, en la cual la que participa son un 47% de manufactura,
36% servicios, 17% recursos naturales. Institución financiera y internacional. Aquí se componen de tres acciones. La supervisión económica, que en realidad ellos realizaron un estudio, unas evaluaciones como 119 exámenes de la economía de los países, y una actividad crediticia, que es préstamos a países como que invirtieron 300 millones a dos objetivos en el Banco Mundial para poner fin a la pobreza en el 2030 y promover la prosperidad compartida. Para ello se invierte 60 millones en el desarrollo de 5 instituciones: la BIRF, la IFC, la AIF, la MIGA y la CIADI. Bancos internacionales. Los bancos internacionales se componen de 4 modalidades. El banco corresponsal es el encargado de establecer un vínculo con la institución a otro país en un centro financiero importante para realizar actividades de corresponsalia. Solo se encarga de las actividades corresponsales. Y la oficina representativa no hace movimientos financieros, sino que solo sirve para ayudar a la atención al cliente. Tanto así como personas naturales y jurídicas pueden participar en el banco pariente de otro país. O sea, ellos pueden consultar la información de cómo están sus cuentas, pero para otros países. El país no maneja cuentas acá, solo es una consulta. La sucursal extranjera opera como un banco local y es una parte de un banco pariente, en la cual la legislación del país origen como del país donde se encuentra, o sea, tienen las mismas legislaciones, las mismas leyes. Y la fiducia extranjera tiene un banco local, pero los dueños de la pariente extranjera están sujetas a la legislación del país de la residencia. Potencias económicas. Vamos a terminar dando como punto: el Banco Internacional de Desarrollo, para reducir la pobreza y desigualdad, otorgó 1.300 millones a 106 proyectos por sector: 42 para el desarrollo, 41 para infraestructura y medio ambiente, 18 para el sector social y 5 integración y comercio exterior. La FMI se creó en 1944, igual que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en el 1959. Son organismos multilaterales. Los bancos más grandes del mundo los ocupan China y Estados Unidos. China está en el puesto 19 y Estados Unidos está en el puesto 11. En el 2019 se supervisa la realización de estos 119 exámenes. En potencias económicas podemos dar como conclusión que un país es soberano cuando tiene el poder tanto como militar, económico, político, recursos para poder someter a otro, o sea, puedes someter a otras partes y ejercer influencia en ellos. Esto se dio mucho en la Primera Guerra Mundial con Estados Unidos, que ellos antes de ser potencia, bueno, ya eran potencia porque pudieron mandar sus recursos a otros lados y también mandaron su ejército porque tenían soberanía. Y en la Segunda Guerra Mundial otra vez participa Estados Unidos, pero no fue porque ellos querían, sino que una obligación se dio. En ese momento China contraataca a Estados Unidos, ¿quién lo iba a pensar? Pero sucede. Entonces ellos cogen una contramedida y ayudan a terminar primero la guerra en España con Hitler, que estaba gobernando y les presentó una guerra. Entonces ellos se defienden y con esto terminan la Segunda Guerra Mundial. Y al final, para terminar la guerra contra China, tiran una bomba en Hirosaki y Nagasaki. Dos bombas nucleares que tanto matan la vida y matan la vida de la tierra. O sea, en esa área ya no se puede construir la agricultura porque la tierra ya no se puede reutilizar, ya está muerta. Entonces, ¿qué pasa? Después de esa Segunda Guerra Mundial, aquí es donde venimos a ver cómo los países se comportan. Estados Unidos se comportó de una manera que ellos estaban brindando solo recursos a los países aliados y enemigos. Entonces ellos estaban repartiendo solo recursos, se encargaron de solos, entonces solo estaban en la producción. Entonces ahí ganaron mucho poder y alianza por su presentación. Y China
después de las segundas dos bombas, Estados Unidos les ayudó como una medida, ya que ellos en ese tiempo, ellos tenían una contramedida que si los iban a atacar a un país, ya tenían una cierta población, entonces tuvieron unas fechas que solo se estaban reproduciendo, tenían más de 4 veces de la población que tenía Estados Unidos en ese tiempo. Entonces Estados Unidos dice, ustedes no tienen recursos, entonces vamos a servicio, ustedes tienen mucha mano de obra, entonces les vamos a enseñar qué pueden hacer con la industria. Ellos aprenden de cómo se fabrican ciertas cosas de la industria, como los carros, y lo primero que hacen no es replicar el carro que es del tamaño grande, sino que replican un carro del tamaño pequeño. Como Estados Unidos no se va a quedar atrás, entonces toma la misma medida y hace un carro pequeño, y aquí es donde nace la nueva era de la tecnología. Entonces, China y Estados Unidos siempre están en confrontación. Esto se da porque desde antes siempre estaban ahí en pelea y en guerra. Y esto se da que ellos pelean tanto como en inteligencia artificial, que se produjo 200.000 investigaciones e ingenieros de todo el mundo y 30.000 proceden de Estados Unidos, 18.000 de China. En Producto Interno Bruto, Estados Unidos 20.84 billones y China 13.64 billones de dólares. Y en población, las habitantes de Estados Unidos tienen 329.796.860 millones de habitantes y China 1.400.050 millones. O sea, tiene 3 veces más de la población que tiene Estados Unidos. En territorio tiene 9.856.635 Estados Unidos y China 9.596.260. En exportaciones 166 billones de dólares Estados Unidos y en China 249 billones de dólares. O sea, ganó China en exportaciones, pero en importaciones Estados Unidos, como es un país que más consume, entonces tiene 2.61 billones de dólares y China 2.14 billones de dólares en mercancías. Es porque este país es más consumidor, entonces cuando se les acaban los recursos, entonces comienzan a importar, son muy consumidores. Y para finalizar nos damos cuenta que China tuvo un gran impacto porque en el 1936 muere Otto y en 1978 otro líder del Partido Comunista se encarga del país. Esto se da porque en el 1976, mientras antes de que muriera Otto, que era el líder, él tenía un gobierno comunista, o sea, tanto sus acciones del comercio como su política era comunista. Se repartieron las tierras para todos, entonces los terratenientes quedaron indignados porque cómo les van a quitar su territorio que fueron ya creado y cultivado por ellos mismos. Pero como China estaba en ese tiempo de crisis porque había mucha población, entonces tocaba repartir los recursos de manera equitativa. Cuando muere Otto, esto cambia. Ellos se alzan al poder y cambian, no quitan al gobierno como pensamiento político en el comunista, o sea, ellos se encargan de dar la tajada del poder. Ellos son los que mandan y si usted está en contra de ellos, lo pueden meter a la cárcel, a la prisión, lo pueden matar, pueden encontrar diversas formas en las cuales usted no puede ninguna aportación porque ellos son una política comunista. En cambio que en el capitalista ellos convirtieron el comercio de comunista capitalista para abrirse a nuevas formas de sector y así tener más oportunidades. Entonces desarrollaron proyectos no a mediano plazo ni a corto, sino a futuro plazo, a largo plazo, en la cual era ir de poco a poco con progresos bien cuadrados, en la cual por tanta mano de obra se metió en la manufactura, en la industria, en la producción, entonces iban repartiendo recursos, pidieron muchos préstamos para enriquecerse y al final pagaron sus deudas y consiguieron una estabilidad económica como la ahorita que estamos viendo. Colombia no tiene esa posibilidad porque su gobierno no es comunista, es capitalista. Entonces las decisiones no las toma solo el presidente, sino que sea una elección por votos, por votación, casi siempre el pueblo. Entonces el pueblo no tiene conocimiento sobre cómo son las leyes y las políticas, entonces no se toman bien en cuenta lo que se necesita en el país. Y entonces esto es, y para concluir, damos cuenta que
nosotros como personas en este mundo estamos eh, destruyendo la Tierra, sabiendo que los dinosaurios fueron extinguidos por un meteorito. Nosotros nos estamos extinguiendo nosotros mismos. Estamos buscando fracking por la Tierra, o sea, acabando la Tierra. Y también petróleo. Los indios creen que el petróleo son las sangre del planeta, que ayudan a las placas tectónicas, que cuando hay un sismo, estas puedan reducir el impacto. Eso es lo que piensan ellos. Entonces debemos tener un cambio en nuestro consumo, en nuestro desarrollo, porque si nosotros no tenemos en cuenta que si consumimos 2 libros de carne, en realidad no nos consumimos las dos, sino que desperdiciamos una o botamos una, estamos quitándole esa posibilidad de recursos a la siguiente generación, pues estamos comprometiendo a la siguiente generación. Y con esto ya vamos por terminar la presentación. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos hasta el próximo contenido. Bye.